Bueno, buenas tardes a todos, soy Matías de Argentina, Buenos Aires. Vamos a hablar hoy de lo que es el don de lenguas. Y hay que hacerse algunas preguntas, ¿no? Porque muchos dicen que este don de lenguas sigue vigente. Si estaría el apóstol Pablo en este tiempo y entraría a una iglesia donde supuestamente se practica este supuesto don de lenguas, ¿reconocería el apóstol Pablo lo que hoy se practica en las iglesias como el don de lenguas? ¿O diría que esto no tiene nada que ver con el don de lenguas que había en el siglo I? Hoy vamos a hablar de un tema que es emocional, un tema que es un tema sensible, polémico, un tema delicado. Pero lo vamos a hablar igual porque es un tema bíblico. Y lo vamos a hablar no desde el punto de vista de experiencias personales, desde la emoción o desde algún testimonio impactante, sino más bien lo vamos a hablar desde lo que dicen las Escrituras y vamos a ver algunos detalles en el idioma griego y en el idioma hebreo y vamos a hablar desde el pensamiento y los relatos de los apóstoles, o sea, desde el contexto bíblico principalmente. Es necesario que nos hagamos algunas preguntas para tener en cuenta. ¿Puede el Espíritu Santo contradecir las Escrituras? O sea, ¿puede un don que causa confusión venir de Dios? ¿Puede Dios dar un don que nadie entiende? En el libro de los Hechos leemos que todos entendían. Pero hoy cuando uno entra a una iglesia, nadie entiende lo que se está diciendo. Entonces, vemos en 1 Corintios capítulo 14 que el apóstol Pablo ponía límites, diciendo, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Ponía límites, ponía reglas, pero hoy cuando uno ve estos dones en las iglesias, no hay límites, no hay reglas, incluso muchas veces ni siquiera hay intérprete. Y si hay intérprete, hay que ver si verdaderamente es un intérprete o no está inventando cosas sobre la marcha. La pregunta más incómoda que uno se tiene que hacer, si esto no viene del Espíritu Santo, entonces ¿de dónde viene? Esa es la cuestión. Imaginemos que un misionero, ya sea un argentino o un misionero mexicano, viaja a China, a una aldea de China, y empieza a predicar el mensaje, empieza a demostrar con las Escrituras y con las profecías cómo se cumplen en Yeshua, el Mesías, y lo empieza a hacer con muchas ganas, y empieza a decirlo claramente, con gestos, y empieza a transpirar, y le pone mucha energía al mensaje. Pero lo está haciendo en español. Y sus oyentes hablan en chino. ¿Qué efecto causaría en los oyentes? Más que seguro va a causar rechazo, porque no van a entender nada de lo que se está diciendo. ¿No es cierto? Y eso suponiendo que la persona que está predicando esté hablando un mensaje en un idioma como el español. Con cuánta más razón si empieza curi, curi, sajaraja y empieza a transpirar y empiezan los gritos. Por más que le ponga mucha emoción, mucho sentimiento, ¿cumpliría con el propósito? ¿Entendería la gente? Ahora supongamos la misma situación, pero empieza a hablar en chino, de manera fluida, a la perfección. Y no levanta la voz, no le pone tanta energía, sino que más bien escucha las inquietudes de las personas y empieza a contestar las preguntas que le hacen. Y muchas personas comprenden el mensaje, muchos reconocen a Yeshua como el Hijo de Dios, el Mesías, e incluso muchos se bautizan. ¿No sería eso un milagro si tenemos en cuenta que este hombre
no sabía chino. Es una suposición, ¿no? Porque generalmente si uno se va a China, si no sabe chino, bueno, va a necesitar alguien que traduzca lo que está diciendo. Pero supongamos este escenario, que de repente empieza a hablar chino de manera fluida sin haber estudiado chino. En un segundo para otro empieza a hablar otro idioma. Eso sí sería un milagro. Entonces, la diferencia no está en la emoción que ponga la persona, en la transpiración, en los gritos. La diferencia es si se entiende el mensaje o si no se entiende. Eso marca una gran diferencia. La Biblia nunca presenta un don que anule el entendimiento. Cuando se pierde el entendimiento es porque algo está andando mal. Ahora vamos a ver qué es el don de lengua en la Biblia. Primeramente quiero mostrarles, a ver si puedo mostrarles. Bueno, primero vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y les voy a mostrar después cuál es la palabra que está ahí y cómo es que se usa esa palabra. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, lo vamos a leer del 1 al 13. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que todos sabemos que es Shavuot, estaban todos unánimemente juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Bueno, sabemos que no estaban llenos de mosto, ¿no? Porque había muchos judíos que hablaban igual que ellos y de repente lo escuchaban hablar otro idioma y pensaban que estaban borrachos. Pero no se daban cuenta que los extranjeros estaban entendiendo lo que ellos decían. Fíjense que acá, este es el verdadero don de lengua. Había gente de Egipto, de Asia, de partes de África, de Panfilia, de todas las partes, Mesopotamia, Asia, y dice que les oían hablar cada uno en su propia lengua. Entonces, acá podemos ver que estos eran idiomas reales. Las personas entendían porque hablaban en su propio idioma. El milagro no era hacer ruidos. Acá no dice que hacían palabras sin sentido, que nadie entendía. El milagro era que ellos comprendían lo que estos judíos hebreos estaban diciendo y estaban asombrados, atónitos, porque no podían creer que cada uno de estos estaba hablando de repente en su propio idioma. Como dice Hechos, capítulo 2, versículo del 6 al 8, que es lo que acabamos de leer. Entonces,
Si bien no había balbuceo, no había sonidos repetitivos, como hoy vemos, bara, ba, 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 y esta clase de cosas que es más un circo que otra cosa, no hay pérdida del control. Había un orden, había un mensaje, era con el propósito de transmitir un mensaje. Entonces estaban atónitos, perplejos de escucharlos hablar en su propio idioma. Y eso es lo que significa cuando en la Biblia encontramos la palabra lengua, vamos a ver si se llega a ver acá, glossai es en plural. Esto significa literalmente el órgano, la lengua con la que nosotros hablamos, ¿sí? Y significa también el idioma. Esta palabra es para las dos cosas, tanto la lengua como el idioma. Glossai es en plural y glosa en singular. Significa la lengua, el órgano con el que hablamos, y el idioma con el que se habla. Esto no es decir cosas al azar y sin sentido, sino estaban hablando en idiomas de los extranjeros. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que no era un balbuceo, que no eran sonidos repetitivos, y que estos estaban atónitos y perplejos de escucharlos hablar en su propio idioma, había egipcios, árabes, gente de Asia. Pablo lo confirma que eran lenguas en 1 Corintios 14:10, que dice, hay muchas clases de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Acá claramente está diciendo que era un idioma. Ahora vamos a ver el contexto, igual de 1 Corintios 14, porque argumentan contextos sacados de contextos. Así que vamos a ver esos textos también con lo que argumentan este falso don, el de la actualidad. El que vimos en Hechos de los Apóstoles era un don real. ¿Por qué en Corintio hablaban sin problemas? Vamos a ver, mejor dicho, ¿por qué en Corintio, el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, había problemas? Fíjense lo que dice 1 Corintios 14:2. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esto es un texto que citan mucho para argumentar que no se está hablando con los hombres, sino que es algo para hablar con Dios, como si fuera que Dios necesita que le hablen en un idioma especial, porque si no, no va a entender. Dios nos entiende perfectamente. Entonces, vamos a ver lo que es el contexto de 1 Corintios, capítulo 14. Vamos a leer el 2 y después leemos el contexto. El versículo 2 es con el que ellos argumentan esto. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bueno, acá se agarran de este texto para argumentar que lo que está hablando para los hombres es un misterio, no tienen por qué entender, porque la persona que habla en lengua está hablando con Dios, y están sacando el texto de contexto. Vamos a ver cuál es el contexto. Lo voy a leer desde el versículo 1. El apóstol Pablo dice seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, con profecía, o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Y si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurad abundad en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también en el entendimiento, con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios de que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que enseñar también a otros 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o un incrédulo, ¿no dirán que están todos locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o algún indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación de la iglesia. Y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno que interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Acá podemos ver que el apóstol Pablo le está llamando la atención a la iglesia de Corinto, porque evidentemente hablaban en lenguas cuando no era necesario. Supongamos que yo ahora en este momento me pongo a hablar en japonés. ¿De qué serviría? Suponiendo que hable japonés realmente. No tiene ningún sentido si no hay ningún japonés. O si de hecho la mayoría hablamos español, no tiene sentido que hable yo japonés. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La gente era más que usaba el don para llamar la atención que para otra cosa. Y estamos hablando de los verdaderos dones. Imagínense si el apóstol Pablo vería lo que está ocurriendo hoy en muchas iglesias, donde hablan muchos a la vez, donde
no hay intérprete, y si hay intérprete, está interpretando lo que uno dice, mientras muchos otros están, vara, curi. No se entiende nada. El don de lenguas era más bien el don de hablar en un idioma extranjero para poder comunicar el mensaje de Dios. Y esto lo podemos ver porque el apóstol Pablo está diciendo claramente, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que decir 10.000 palabras en una lengua desconocida, porque no hay edificación, no se beneficia a nadie. Entonces, es necesario que entendamos que esto, del don de lenguas, en 1 Corintios 14:2 están agarrando un texto donde el apóstol Pablo les está llamando la atención porque no estaban hablando de la manera que tenían que hablar. Entonces, si empezaban a hablar en un idioma extranjero, no le estaban hablando a los hombres. ¿Quién era el único que podía entender? Dios. Por eso dice en 1 Corintios 14:2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Claro, porque si nadie le entiende, el único que está entendiendo es Dios, nadie más. En una reunión donde son todos mexicanos, si alguien se pone a hablar en alemán, nadie va a entender, salvo Dios. Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:2. Sacan el texto de contexto. El apóstol Pablo le está diciendo que no utilicen mal el don. No porque fuera falso, sino porque lo usaban sin intérprete, buscando protagonismo, perdón. No edificaban a nadie. Por eso le dice el apóstol Pablo, si no hay intérprete, calle en la iglesia, en el versículo 28 de este mismo capítulo. Entonces hay una pregunta que es clave. Si no hay intérprete, que callen, decía el apóstol Pablo. Pero, ¿por qué hoy nadie calla? Ni hablan por turnos, como el apóstol Pablo mandó. En el versículo 10 dice que son idiomas, no balbuceos o palabras sin sentido. En el versículo 8 compara un idioma que nadie habla con el sonido incierto, compara el idioma que nadie habla con el sonido incierto de una trompeta, que nadie reconocerá el sonido, nadie va a saber que se tiene que preparar para la batalla, porque no van a entender un sonido desconocido. Está haciendo un paralelismo el apóstol Pablo para que se entienda lo que quiere transmitir. En el versículo 16 de este mismo capítulo, dice que si alguien ora en lengua extranjera, ¿cómo van a decir amén? Si no se entiende lo que está diciendo. En el versículo 26 dice que todo se tiene que hacer para edificación de la iglesia. Si no edifican nada la iglesia, es mejor mantenerse callado. En el versículo 27, otra vez, el apóstol Pablo poniendo orden. Dice que hablen 2 o como mucho 3 y que sea por turnos. Y que alguien interprete lo que se está diciendo. Entonces, hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué hoy nadie interpreta? Hay muchos hablando y nadie interpreta lo que todos están diciendo. Y si llega a haber un intérprete, porque en algunas iglesias ponen un intérprete, que no sé qué clase de intérprete es, si fuera real, bueno, pero no creo. Dice que si hay un intérprete interpretando o traduciendo lo que alguien está diciendo, pero a la vez hay 50 personas que están haciendo ruidos con sus bocas. Eso no es orden. Eso no es hacer lo que el apóstol Pablo decía. Vamos a ver otros textos que son mal usados para justificar lo que es el don de lenguas actual. En 1 Corintios 13:1 dice lengua de los ángeles. Y habrán escuchado que muchos dicen, no, porque nosotros hablamos lengua de los ángeles, por eso la gente no entiende. Hablamos lengua de los ángeles. Vamos a ver el contexto de 1 Corintios 13:1. En 1 Corintios 13:1, el apóstol Pablo dice, lo vamos a leer del 1, versículo 1 y 2 nada más. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Esto es algo que se conoce como una hipérbole. Una hipérbole está haciendo una exageración retórica para recalcar lo que es más importante. En este caso, está hablando del amor, no está hablando del don de lenguas. Fíjense, si prestamos atención, el apóstol Pablo está diciendo, si yo hablase, suponiendo que él podría hablar, lenguas humanas y angélicas, es una expresión, una exageración, y no tengo amor, tengo a ser como un metal que resuena, o como un címbalo que retiene. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, no lo está diciendo porque entiende todos los misterios y entiende toda la ciencia, es una suposición. Suponiendo que tuviese todos los misterios y entendiese toda la ciencia, el conocimiento, y si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes, sabemos que el apóstol Pablo no trasladaba los montes, es una suposición exagerada, pero no tengo amor, nada soy. Lo que el apóstol está diciendo básicamente, está haciendo una exageración para decir que lo más importante es el amor. Primera de Corintios 13 está hablando del amor. Entonces fíjense cómo sacan este texto de contexto. Hubiera sido lo mismo si el apóstol Pablo diría, aunque hablase yo lenguas humanas y lenguas de pajaritos y lenguas de perros, ¿se entiende? Pero si no tengo amor, de nada sirve. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está haciendo una hipérbole, está haciendo una exageración. No está diciendo una doctrina, sino que lo que está haciendo es poner ejemplos para resaltar el amor. Por eso dice, si muevo montañas o si tengo todo el conocimiento. Incluso dice un metal que resuena, vengo a ser como un metal que resuena, pero eso nadie lo toma literal y lo dice en el mismo contexto. Entonces, vamos a ver otro texto, y este sí que es muy polémico, y hay muchos que no logran entender. Romanos 8:26. Vamos a leer Romanos 8:26, lo que dice. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchos agarran de este texto, ¿no? El Espíritu intercede y nos hace decir gemidos indecibles. Por eso nosotros no sabemos lo que decimos. Hacemos gemidos, sonidos, pero el Espíritu sabe. Mirá cómo sacan de contexto. Vamos a analizar esto. ¿Qué son los gemidos indecibles? Esto no aparece solamente acá, en Romanos 8:26. Hay muchos textos que hablan de los gemidos indecibles. La palabra que se traduce como gemidos es nacmos. Eso se traduce como gemido, como suspiro, y lo podemos encontrar en Hechos 7:34. ¿Sí? Después, si quieren, alejo un poquito y le sacan una captura de pantalla para verificar los textos. En Hechos 7:34 dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gemidos. ¿Acaso hablaban en lengua los que estaban en Egipto? No, eran gemidos de aflicción. En el hebreo, cuando vamos a este texto, porque esto es una cita de lo que dice Éxodo 2:24, la palabra que está acá lo que dice es, y oyó Dios el gemido de ellos. Y la palabra para gemidos es nakatam. ¿Sí?
porque está en plural de ellos. En hebreo es anakha, anakha. Esa es la palabra. Significa gemido, suspiro. Es cuando alguien está llorando, que no sabe cómo expresarse, no sabe cómo decir las palabras. Entonces el espíritu de la persona empieza a hacer gemidos, suspiro, llanto, porque se siente mal. Y lo podemos encontrar en varios versículos. Éxodo 2:24, Éxodo 6:5, Jueces 2:18, Ezequiel 30:24, Salmo 6:6, el rey David estaba enfermo, lloraba, sentía que se moría y no sabía cómo pedirle a Dios que lo libere de esa situación. Lo mismo en Salmos 38:9. Acá, esta palabra no tiene nada que ver con el hablar en un idioma extranjero. Y hacer un cachito para atrás, si quieren le pueden sacar una captura de pantalla para revisar después los textos. Esto que estamos viendo no se trata de. Es más bien la palabra gemidos indecibles que el espíritu nos hace dar. Es nuestro espíritu que se siente mal. Nosotros no sabemos cómo expresarnos. Lloramos, nos quejamos, nos sentimos mal. Eso Dios lo sabe interpretar. Dios entiende la situación, cómo nos encontramos, aunque nosotros no sepamos expresarnos. Cuando nuestro espíritu está mal, está afligido, damos llantos, suspiros como los que da un bebé. Es a eso a lo que se refiere. Cuando estamos mal y no sabemos cómo expresarnos, el Espíritu intercede por nosotros y Dios sabe leer esos sentimientos. Ya lo hizo con los egipcios, por eso los liberó también. Entonces, hay muchos textos donde vamos a encontrar que dice que la creación gime, que el creyente gime, y obviamente el Espíritu intercede por nosotros cuando no sabemos cómo expresarnos. Por eso acá en el versículo 26 dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. ¿Se entiende? Entonces, esto no quiere decir que los egipcios, que los israelitas cuando estaban en Egipto hablaban en lengua, ni que el rey David hablaba en lengua cuando se sentía mal. No tiene nada que ver con eso. Hay otros textos que dicen que la creación gime. La creación no habla en lenguas, obviamente. Entonces, vamos ahora a otra cuestión. Pasamos a otra cuestión que puede ser un poco incómoda que se lo mencionemos a personas que supuestamente tienen este don. ¿Puede el Espíritu Santo producir lo mismo que producen las religiones paganas? Como por ejemplo en África, los cultos africanos, los trances espiritistas, rituales vudú, las religiones paganas. ¿Puede el Espíritu Santo hacer eso mismo? Que las personas entran en trance, que empiezan a sacudir el cuerpo, que empiezan a decir cosas que no se entiende. ¿Hay alguna relación entre la luz y la oscuridad? No, ¿no es cierto? El Espíritu Santo tendría que manifestar orden, enseñanza, y tendría que dejar claro que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Entonces, se espera que en estos rituales paganos no deberían hacer las mismas cosas que vemos en las iglesias. Sin embargo, si ustedes buscan en YouTube, hay innumerables videos de vudús, rituales vudús haciendo esto, africanos, chamanes, incluso umbandas haciendo estas cosas. Es más, en las iglesias podemos ver algo que es típico de cuando la persona se posee, un cambio de voz, y tiene una voz más gruesa, o que empieza a elevar la voz, a gritar, a transpirar, a algunos se le da vuelta a los ojos. Eso no es de Dios, hermano. Es mejor salir de ahí. Si alguien se está acercando a ese lugar, es mejor que salga de ahí. Entonces, esto se relaciona más con lo que son posesiones de espíritus, que en las personas producen movimientos involuntarios, producen gritos y después incluso no recuerdan nada.
Lo mismo pasa en las iglesias. No, yo no sé lo que decían, la verdad que no me acuerdo, no sé lo que dije en ese momento, el Espíritu Santo me guió a decir, y le atribuyen todo al Espíritu Santo, pero eso de santo no tiene nada. Entran en un éxtasis vocal. Y, y estas cosas no son exclusivas del cristianismo. Como ya mencionamos, del otro lado del Atlántico, en África, hay muchos cultos que hacen exactamente las mismas cosas. Iguales, ¿eh? Lo ven y son iguales. Entonces, es increíble que algo que viene de Dios pensemos que nos quita la mente o que quita el entendimiento. Sin embargo, y tenemos que hacer esta pregunta, porque si no es de Dios lo que hoy vemos en las iglesias, si no edifica, si no se entiende, si no tiene una interpretación, o si la interpretación supuestamente, dice el supuesto intérprete, no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, esto contradice encima la escritura, ¿puede venir del Espíritu Santo o algo así? Es para pensarlo. En 1 Corintios 14:33 dice, Dios no es Dios de confusión. En 1 capítulo 4, versículo 1 dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Es importante que no creamos todo lo que nos dicen. Igualmente, sé que la mayoría de los que estamos acá no vamos a creer en esas cosas, porque sabemos y nos damos cuenta que, aparte de hoy, no es necesario tampoco, porque el don de lenguas, como ya dijimos, se dio con el propósito de transmitir un mensaje. En ese momento no había aplicaciones que traducían como las hay hoy. Entonces, en ese momento se dio con el fin de que se predicase el mensaje a los extranjeros. Hoy no se necesita. Hoy hay aplicaciones, traductores y un montón de cosas. Estas cosas ya no están hoy. Y muchos se valen de lo que dice Marcos 16. Marcos 16, versículos 16 y 17 dice que estas cosas, también argumenta con ese texto, seguirán a los que creen, ¿no? Que harán muchos milagros. Bueno, el versículo siguiente dice que tomarán veneno de serpiente y no les hará ningún daño. Habría que probar eso, ¿no? Si es así, si es de Dios, no debería hacerles ningún daño. Pero les puedo asegurar que no se van a animar a probar lo que dice el siguiente versículo. Entonces, no todo lo que es espiritual viene de Dios. No todo lo que es emotivo es santo. No todo lo que es sobrenatural es del Espíritu Santo. El don de lenguas bíblico edifica, comunica, tiene sentido, glorifica a Dios con entendimiento. Y lo que vemos muchas veces hoy es más lo que confunde, lo que divide y lo que inclusive muchas veces le terminan dando más valor a lo que escuchan que dijo alguien, o mejor dicho, que dice el intérprete, que dijo la persona que no se le entiende nada, le dan más valor a eso que a lo que está escrito en la Biblia. Le dan más valor y ponen en primer lugar los sentimientos de una persona, las emociones, que lo que está escrito. Entonces, hago un llamado final y una reflexión para concluir. No tenemos que preguntar qué se siente. Mejor preguntemos, ¿qué dice las Escrituras? ¿Dónde está escrito eso? El don de lenguas en la Biblia comunica, edifica y ordena. ¿Y qué es aquello que no comunica, que no edifica y que produce desorden? Gracias, hermanos.